La clase de hoy va a ser relacionado al repaso de la guía de transformaciones isométricas. Entonces vamos a ver qué hicieron algunos de sus compañeros que me entregaron guías acerca de lo que es rotación, traslación y reflexión. Vamos a ver una muy breve repaso de cada uno de ellos. Vamos a recordar que la traslación es como en la foto, por ejemplo, la foto del avión. ¿Qué ven ustedes en el avión? ¿Qué pasa con el avión? ¿Qué me pueden dar un comentario de la foto del avión? Quiero escuchar los niños. Solamente en la foto del avión. ¿Qué ven ustedes? Que avanzó muy bien. Este avión avanzó desde atrás hacia adelante como le indica la flecha. El avión cambió de posición, ¿cierto? Estaba en un lugar y ahora está en el otro. ¿Y quién dirige esa posición? La dirige una flecha. Por lo tanto, ese movimiento de ir de un lugar a otro, mediante una flecha, esa flecha se llama vector, se llama traslación. Trasladarse de un lugar a otro. Eso es una de las transformaciones isométricas. La segunda transformación que vimos es la que está ahí. Tanto el movimiento de la Tierra como el movimiento de la rueda de la bicicleta. ¿Cómo se llamaba ese tipo de movimiento o transformación isométrica? Tiene un nombre. ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo se llama el movimiento de la Tierra en torno al Sol o el movimiento? Rotación. Muy bien, rotación. La rotación es un movimiento en torno a un punto fijo. En este caso, la Tierra tiene un movimiento de rotación respecto a la Tierra. Va moviéndose en torno a la Tierra, que es el centro. En cambio, la bicicleta se mueve en torno al centro, al piñón de la bicicleta. Ese es el centro de rotación. Se mueve en torno a un punto que va dando vueltas. Y la última transformación tiene que ver con el árbol que está ahí, con esa foto, y con la foto del flamenco. ¿Cómo se llama esa transformación isométrica? Reflexión. Muy bien, se llama reflexión. La reflexión es cuando ustedes se miran al espejo. O sea, por ejemplo, y aquí vamos a empezar un poco con materia, pero más que ver materia de nuevo, vamos a ver los ejercicios de sus compañeros. Las reflexiones, por ejemplo, si yo tengo, no sé, a ver, los ojos de aquí del flamenco, yo voy a lanzar una línea recta. Y esa línea recta es perpendicular a la línea de división de la reflexión. Si yo sigo esta línea recta, voy a llegar también al ojo del flamenco para el otro lado. Pregunta, ¿qué característica debe tener la distancia 1 y la distancia 2 entre sí? Hay una característica en particular que relaciona ambas distancias. La distancia 1 y la distancia 2. ¿Quién recuerda esa característica de las distancias? Algo muy particular. O acá, por ejemplo, si yo voy a la copa del árbol, y ahí está la división ahí, tomo esta distancia y después de nuevo tomo esta distancia respecto a la copa de la sombra. La distancia 1 y la distancia 2, ¿cómo deben ser entre sí? ¿Alguien lo recuerda? Entre sí, ¿cómo deben ser ambas distancias? Muy bien, iguales. La distancia 1 debe ser igual a la distancia 2. Eso es la reflexión.
en donde si yo tomo un punto, por ejemplo, ahí, en el lomito del flamenco, y doy una distancia hasta el punto de división, desde aquí hasta el lomito del flamenco del espejo, su distancia debe ser exactamente igual como dijo su compañera. Eso es la reflexión, en que un lado es igual al otro. O por ejemplo, no sé, supongan esta tierra y yo la divido en dos partes iguales. Este lado, la distancia debe ser igual a la distancia de aquí a acá. ¿Se entendió un poco mejor la reflexión, muchachos, damas? ¿Se entendió un poco, no? La reflexión. Esto es así ya como hace más de un mes esta clase. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Vamos ahora a revisar algunos ejercicios que hicieron sus compañeros y aquí me gusta harto que participen. No se atrévanse a participar, chiquillos, porque la verdad nosotros estamos aquí para aprender. Así que, por favor, les pido su máxima cooperación. Y este ejercicio, voy a salir de acá. Ahí sí. Lo hizo un compañero que hizo la guía número 12 y me hace la siguiente pregunta. Lo voy a publicar acá. Espera un poquito. Ya. Me dice en el ejercicio 1 de las siguientes figuras, indica cuáles de ellas tienen eje de simetría. Nos están preguntando si tiene eje de simetría. ¿Por cuál de las tres transformaciones isométricas nos están preguntando? Hay una sola que tiene eje de simetría. ¿Cuál es? ¿Cuál de las tres transformaciones tiene eje de simetría? ¿Traslación, rotación o reflexión? Reflexión. Muy bien, Giovanni. Reflexión. La reflexión es, por ejemplo, cuando tú tienes una figura o una foto y se refleja y hay dos partes iguales. Por lo tanto, vamos a ver lo que hizo su compañero, compañera. Y él dibujó lo siguiente: una guitarra y una regla. Pregunta: ¿la guitarra y la regla tienen eje de simetría? ¿Está Sí. correcto lo que hizo su compañera acá? Ah, perdón. La gui- No se ve. No me había dado cuenta. Ahora sí. Ahí está el dibujo. Tiene una guitarra y una regla. ¿Esos dos dibujos tienen eje de simetría? Sí, pero el compañero como de la guitarra, la línea lo hizo medio chueco. Claro. Está un poco chueco, pero en rigor está bien. Ese Sí, ya sí. es discutible, pero eso ya es más parte de las artes plásticas que de matemáticas. Pero está Sí, correcto. Porque si yo la guitarra la divido en dos partes iguales, me quedan la mitad derecha y la mitad izquierda. Y ahí dice I. Pregunta, muchachos, vamos a ver cómo andamos en plano cartesiano, porque este es lo último que van a ver en álgebra este año. En geometría, perdón. Después volvemos al álgebra. ¿Por qué dice I, Y? Hay un motivo muy particular que dice Y y lo colocó su compañera y no fue por casualidad. ¿Alguien me puede dar esa respuesta? ¿Por qué puso Y en el eje ahí? Piensen un poquito, chiquillos. ¿Por qué ella puso Y ahí? Y acá en la regla, que también está correcto, es el eje de simetría correcto, dividió en dos partes iguales la regla, puso el X. Hay un motivo muy particular. Piensen un poco. ¿Por qué creen ustedes que lo puso? en el plano de cartesiano, el Y es cuando la línea está arriba y el X es cuando está en medio. Muy bien, Giovanni. Justamente por eso. Porque ustedes en el plano cartesiano, ustedes saben que existe
un eje vertical que se llama eje Y y un eje horizontal que se llama eje X. Entonces ustedes, por ejemplo, ustedes coloquen aquí el punto, no sé, 3,5. Y ustedes ubican los puntos, bla, bla, bla. Pero el tema es que su compañera simplemente, como este eje vertical, le puso Y. Y este eje, como es horizontal, lo colocó como X. Solamente por eso. Porque relacionó la posición del eje al plano cartesiano tal como lo respondió su compañero Giovanni. ¿Se entendió la analogía, muchachos? ¿Se entiende o no? Lo que acabo de Sí, explicar. profesor. ¿Sí? Ya, excelente. Vamos a seguir con el segundo dibujo. Y aquí a los que les gusta el dibujo, dice, pregunta 2 de la guía 11. Dibuja la figura que se obtiene al reflejar la figura. Estamos hablando de reflexión respecto al eje, el eje L. Entonces, si ustedes ven el dibujo, a mí los cuadritos me ayudan un montón. Los cuadritos. Porque ¿cuál es la regla de la reflexión? Voy a tomar el punto que está ahí, lo voy a cambiar de color. Esta distancia, ¿qué distancia hay ahí? ¿Cuántos cuadritos cuentan en esa distancia? 4. 4. Entonces, si yo sigo para acá, ¿cuánto debería haber? 4. También debería haber 4. Si yo tomo esta distancia que está ahí, hasta acá, ¿cuánta distancia hay? 8. Un poco más, hay un poquito más. 3, Ah, 6, 11. 9, 11, ¿no? sí, Hay 11. 11 espacios. sí. Hasta acá. ¿Qué distancia Lo debería haber mismo. acá? Lo mismo, ¿no? También Debería de ver lo debería mismo, haber sí. 11. Y así sucesivamente. Ustedes toman cada punto y debería tener la misma distancia respecto a esto que está acá al medio. Esto que está al medio, esta línea que está dibujada, ¿cómo se llamaba? Tiene un nombre. Eje X. O sea, Y. Bien, eje Y, bien. Eje Y o Y solamente, eje Y o también, en este caso particular, eje de simetría. ¿Por qué de simetría? Porque divide en dos partes iguales o refleja en dos partes iguales el dibujo de este pájaro. Así que esto que hizo su compañera está correctísimo porque al ojo ya se ve que las distancias de cada vértice están correctas. Por lo tanto, lo que hizo su compañera está más que correcto. Profe, Dígame. Lo no, escucho. parece que es falso. Esto es totalmente falso. Es falso. Es la C. Es falso. ¿Saben por qué? Por Porque la traslación es el movimiento de la figura, pero tiene que conservar la misma posición. Por lo tanto, esta figura P debería trasladarse para allá, pero tal como, como así debería ser así. No, soy pésimo para el dibujo, pero así. Moverse de un lugar a otro, pero en el mismo sentido. Y aquí está en sentido contrario. Por lo tanto, la parte 1 que dice ahí es totalmente falsa. Esto es falso. Es como el avión que vimos arriba. Vamos a volver al avión. Miren, el avión se mueve de un lugar a otro, ¿cierto? Pero la figura se conserva en el mismo sentido, ¿sí o no? Miren la flecha. ¿Para dónde va la flecha? Va para la izquierda. Y ambas figuras también van para la izquierda. Por lo tanto, la primera respuesta es
falsa. ¿Se entendió la respuesta, chiquillos? Sí, Sí, profesor. Ya. Parte 2. R, vamos a partir con R, es una rotación de 180 grados de P. R sí, es una rotación de 180 grados de P. ¿Qué porque si recuerdan de se la...? rota Es una porque si se rota rotación. 180 grados sería invertido. Claro, justamente Invertido. se iba a decir eso. Si es rotación de 180 grados, la figura está totalmente invertida. Por ejemplo, a ver, por dar un ejemplo, que no tengo espacio, ese es el problema. ¿Qué significa una rotación de 180 grados? Ya, ahora lo voy a explicar. Voy a hacer el plano cartesiano acá. Pam. Si yo tengo un círculo acá, y recuerda los nombres de los cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, y eso deben aprenderlo, cuadrante 3, los que están en tercero medio conmigo, segundo medio y tercero medio, cuadrante 4. Pregunta, si es una rotación de 180 grados, ¿en qué cuadrante debería estar el círculo? ¿En el 2, en el 3 o en el 4? 180 grados. Ojo, ¿en qué cuadrante debería estar? ¿En el 2, en el 3 o en el 4? En el 4 Porque recuerden que 180 grados es la inversión. es un ángulo extendido. Por lo tanto, si yo lanzo esta línea, doy una rotación de 180 grados y sería en el cuadrante 3. Y ahí, esto completo, esa flecha, son 180 grados, pero la figura totalmente invertida, como dijo Giovanni. Ya, por lo tanto, como dijo también Giovanni, voy a volver al ejemplo. R es una rotación de 180 grados de respecto a P. O sea, R se rotó en 180 grados y como dijo su compañero, es una figura totalmente invertida. Por lo tanto, esto es verdadero. Está correctísimo eso que está ahí. Y la parte 3 dice, S se obtiene por una rotación de R en 180 grados. Pregunta, ¿esto es verdadero o es falso? S se rota en 180 grados respecto a R y después de la respuesta les voy a dar una explicación y ojalá nunca se olviden de lo que les voy a decir respecto a esto. Jueguenselo un poquito. ¿Verdadero o falso? Sí, también, Mira, también tengo porque al ser ¿Verdadero, falso. Giovanni? Ya. Benjamín, ¿me haya respondido algo? falso. Falso, ya. ¿Quién más se juega por una Yo, respuesta? yo digo que es verdadero porque al ser invertida se chocan, se entrelazan Bien, ya. esas dos cosas que están ahí para soplarlo. Si Al- fuese igual de la misma línea, no se conectarían ni se verían esos dos. ¿Alguna dama que me responda de las que está en la sala? ¿Alguna distinguida dama que quiera responder o jugársela con una respuesta? ¿Ninguna? La dama que me estaba súper callada me está asustando. Igual que la Constanza. Siempre me participan y ahora están calladas. Me extraña.
¿Nadie más quiere jugársela por una respuesta? Esto, muchachos y damas, es Verdadero. verdadero. Como dijo Claro. Giovanni, justamente, otra vez, rotación de 180 grados es el efecto espejo. Y ahora les voy a explicar lo que quería decirles. Por lo tanto, su compañera estuvo en lo correcto. Solo 2 y 3. Esa era la respuesta correcta. Yo les dije recién que si yo hacía un eje ahí, bien feo el eje. Si yo divido esto en dos partes, esto se transforma en una reflexión, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Una rotación de 180 grados, pero solamente en 180, es igual a una reflexión. Son exactamente lo mismo. Una rotación de 180 grados a una figura es lo mismo que a la figura hacerle una reflexión o simetría axial. ¿Qué significa la palabra axial? Significa que está sujeto a un eje. Eso es reflexión axial. Y lo otro que les quería enseñar antes de seguir, porque les tengo que dar el segundo link, ha pasado súper rápido la clase. Hay otro tipo de reflexión que se llama se me olvida el nombre. Central, ahora sí. Reflexión o simetría central. ¿Saben a qué es parecido esto? Esta reflexión o simetría central es casi lo mismo que la homotesia con K negativo. Es casi lo mismo. Para que después, si ustedes lo investigan, la simetría central o la reflexión central es casi lo mismo que la homotesia con un K negativo. Para que después ustedes lo investiguen. Así que vamos a seguir con la segunda parte de la clase. Ahí tengo la guía de otro compañero, no les voy a decir quién es. Y vamos a revisar un poco si su compañero lo que hizo está correcto. Acabamos de hacer la pregunta 5 y su compañero respondió que la de ella está correcto. Lo acabamos de ver. Pero me interesa un poco la pregunta 4. Dice, completa las siguientes figuras de modo que el eje L sea el eje de simetría de cada figura. Me están diciendo simetría. O sea, el eje de simetría es el eje L. En todos los casos. Pregunta a los alumnos. ¿Está bien los dibujos que hizo su compañero sobre completar la figura según el eje de simetría? Sí, está bien porque todos están en el centro. Tal vez uno que otro chueco, pero están en el centro. Sí, pero bueno, eso es más discutible porque quizás no todos tenemos el mismo pulso. Algunos son muy buenos para el dibujo, otros son pésimos para el dibujo, pero eso es Sí, técnico. pero el resultado matemático está bien. El resultado matemático está correcto. Por lo tanto, los 4 resultados están correctos lo que hizo su compañero y lo felicito por lo que hizo. Así que la pregunta 5 igual está buena, la pregunta 4 igual. Vamos a ir más abajo que ha hecho su compañero en la pregunta 6. Y aquí me quiero detener y en la pregunta 7. Y con esto yo creo que vamos a empezar a terminar la clase porque igual es un poquito largo de explicar. Dice la pregunta 6. En la figura, el cuadrado que está a la izquierda del eje Y, o sea, S, se traslada
Traslación, me están diciendo, mediante un vector t, resultando el cuadrado de la derecha. La pregunta es, ¿cuál es el componente del vector t? Y ahora lo vamos a hacer entre todos. Voy a agrandar un poco la figura, que necesito un poco más de... Ahí sí. Ya. Primero vamos a hacer traslación y recuerden que la traslación es cuando la figura se mueve de un lugar a otro conservando su orientación. Por lo tanto, si yo tiro esta línea acá, la figura es ahí. Si yo tiro la línea acá, la figura llega hasta ahí, ¿sí o no? El cuadrado conserva ahí me poco yo. Por lo tanto, en la traslación, yo puedo elegir cualquiera de los 4 puntos de la figura y lo comparo con la figura que está acá. Entonces, como ambas tienen el mismo movimiento y colóquenme atención, voy a elegir cualquier punto y aquí les voy a preguntar, vamos a ver cómo andamos en plano cartesiano. ¿Quién me responde qué punto es ese? ¿Qué punto es ese, muchachos, damas? Menos 3,2. Bien, Ángela, menos 3,2. Excelente. El punto que está acá abajo, ¿qué punto es ese? Menos 5,1. Menos 5,1. Excelente. ¿Algún compañero hombre o alguna otra compañera mujer que me responda qué punto es ese que está aquí ahora? ¿El que está acá abajo? ¿O el que está acá abajo igual? ¿Qué punto es ese? Los escucho. Menos 2,0. Muy bien. Este es el punto menos 2,0. Muy bien, Benjamín. Y el punto Menos que está acá, 4,1. menos 4,-1. Muy bien. Muy bien, chiquillo. Ahora yo voy a elegir cuál... Ah, me falta el otro lado. ¿Qué punto es ese? 5,3. Ojo, cuidado. Ah, tiene razón. 5,3. Me equivoqué yo. Muy bien. 5,3. Este punto de acá. ¿Qué punto es ese? 3,2. 3,2. El punto que está aquí. 4,0. 4,0. Y el último punto que me queda ahí, ¿qué punto es ese? 6,1. 6,1. Y anoto 6,1. Muy bien, creo que Benjamín me respondió. Muy importante, chiquillo, que se orienten en el plano cartesiano, porque hay materias muy importantes, por ejemplo, funciones al segundo medio. Estoy trabajando con función cuadrática y para eso ustedes deben ubicarse muy bien en el plano cartesiano, tal como lo hizo su compañero. ¿Qué más? Al hacer dibujos, como ahora, ubicarse bien en el plano cartesiano, así que si no lo han trabajado, o en vectores en tercero medio, vamos a trabajar harto con vectores en números complejos, también ubicarse bien en el plano cartesiano. Por lo tanto, yo voy a elegir un solo punto de cada lado. Alguna dama, elija algún punto cualquiera de los 4 para encontrar el vector de traslación. Alguna dama que me responda, elija cualquiera de los 4 de la izquierda. Dama. ¿O no hay ninguna dama? El menos 4 con el menos 1. Ya, menos 4,-1 eligió su compañera, por lo tanto voy a borrar
los puntos que están ahí. Pregunta, si es traslación y su compañero eligió un punto menos 4, menos 1, ¿qué punto le corresponde al otro lado? ¿Segura? 0,0. El 4,0. Excelente, Liana. Por lo tanto, voy a borrar los puntos que están ahí y me quedo solamente con el 4 menos 1 y el 4,0. Entonces, este puntito se movió para allá y lo que tengo que encontrar es el vector de traslación o cómo se movió esta figura hacia el otro lado. ¿Y cómo se calculaba eso? Tomo el punto original que es menos 4, menos 1, ¿ya? Más el vector de traslación que yo no me lo sé. Y es lo que estoy buscando. Que es un X, Y cualquiera. Ese es el T que me están pidiendo. Ese es el vector de traslación T. Y como resultado, esto me debe dar, como resultado, 4,0. Eso me debe dar. Por lo tanto, hago dos mini ecuaciones. Digo, menos 4 más X me debe dar 4. Y el segundo, menos 1 más Y, ¿a cuánto debe dar igual esto? Menos 1 más Y es igual a 0. 0. Excelente. ¿Por qué? Yo tengo que encontrar el valor de X y el valor de Y. Y del álgebra básica que ustedes saben, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Álgebra de octavo. Y estos chiquillos en segundo medio, tercero medio, cuarto medio se los voy a preguntar muchísimo este tipo de cálculos mentales. ¿Cuánto vale X? ¿O cuánto vale Y? Que es más fácil. Recuerden, pasar el 4 al otro lado y cambie de signo. El menos 1 al otro lado y cambie de signo. ¿Cuánto vale X? ¿Alguien sabe cuánto vale X? Álgebra básica, chiquillo. 1. 0. Ojo, ojo. El 4, si pasa al otro lado de la igualdad, cambia a positivo. El 4 que está acá. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 4 positivo. 4. No puede valer 4 positivo. Es más, 4. no puede valer 4. Hagan bien el cálculo algebraico, chiquillos. ¿Ya? Alguien me respondió por el chat. No puede valer 0 0. dice. Ah, No puede valer 0. Porque recuerden que el 4 cambia de signo al otro lado. ¿Cuánto vale X? 8. Muy bien, vale 8. Porque miren, si este menos 4 pasa al otro lado, tengo 4 más 4. ¿O no? Estoy sumando. 4 más 4, 8. Y ahora en el Y, ¿cuánto vale Y? 5. No, ¿de dónde saco el 5? Eso es 1 más 4, ¿no? No, pero el de abajo. Por eso. Nada que ver con 1. Tenés que separarlos, son totalmente distintos. ¿Cuánto vale Y? Si este menos 1 pasa al otro lado como positivo, Y vale, No. simplemente vale 1. Bien, Humberto. Porque si antes tenía un 0 y este menos 1 pasa al otro lado, pasa positivo, es lo mismo que 0 más 1, ¿no? Por lo tanto, encontré el vector de traslación que me están preguntando. Entonces, el vector de traslación T es igual a 8,1. ¿Y qué respondió su compañero? Solamente decirle que ese compañero que está en la sala. Así que ese compañero lo respondió en forma
Correctísima. Es la alternativa C, 8,1. ¿Se entendió la respuesta, muchachos? Sí, ¿Sí? Un poco la explicación del vector T. El vector T, para explicárselo, voy a ir al dibujo, que voy a volver al dibujo del avión. No me quiere abrir el... Esperen un poquito, muchachos. Acá. El vector de traslación es esto. Se lo voy a mostrar ahora. Es esa flecha que está ahí. Ese es el vector de traslación. Es hacia dónde se mueve la figura. En este caso, hacia dónde se mueve el avión. Eso es el vector de traslación. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Lo calculamos en forma numérica. Eso hicimos nosotros. Vamos a ir a la pregunta 8. Y también es con traslación. Para explicar bien la traslación. Dice el punto A, el punto 2,-5 se le aplica una traslación según un determinado vector, obteniéndose el punto -3,-7. O sea, me están diciendo esto. Que a 2,5 menos 5 se le aplica un vector, o sea, se le suma algo más x, y, y eso representaría el vector t de traslación, y obtengo el punto -3, -7. Pregunta. En rigor, a ustedes les voy a preguntar. ¿Qué me están preguntando a mí de aquí? Lean desde lean de ahí en adelante. Ustedes mismos. Pregunta, ¿qué me están preguntando? Eso quiero escuchar. Quiero que esta vez se impliquen un poco su comprensión de lectura. ¿Cuál es su comprensión de lectura? ¿Qué me están preguntando puntualmente? Los quiero escuchar, muchachos. ¿Qué me están preguntando a mí? Piensen un poco. Vean la pregunta. ¿Cuáles son las palabras claves de la pregunta? ¿Qué me puede responder? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué me están preguntando, muchachos? ¿Encontrar qué? ¿Calcular qué? ¿Encontrar qué? ¿El vector? El vector de traslación. Ahí dice. Las coordenadas del vector de traslación. Eso me están preguntando eso. Entonces hay que aplicar exactamente lo mismo que hicimos recién. En rigor, este puntito, 2,-5, se movió hasta -3,-7. La pregunta es, ¿qué vector movió esto? Y hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos en la pregunta de recién. Esto es 2 más x. 2 más x. ¿Cuánto debe dar 2 más x? ¿Cuánto debe dar esto? 2 más x. ¿Cuánto me debe dar? Chicos, lo vimos recién en un ejercicio. 2 más x. ¿Cuánto me debe dar? Los escucho. ¿Cuánto debe dar 2 más x? ¿Qué resultado debe tener? 2. Miren acá, la respuesta ahí está, en su derecha.
Ahí está la respuesta. ¿Cuánto debe dar 2 más X? Debe dar -3. menos 3. Y ahora, menos 5 más Y. No se ve con naranjo. Menos 5 más Y. ¿Cuánto debe dar esto? Menos 5 más Y. -7. Menos 7. Muy bien. Ahora mi pregunta es, para encontrar el vector de traslación, debemos encontrar los valores de X y el valor de Y. Por lo tanto, ¿cuánto vale X según álgebra básica? ¿Cuánto vale X? ¿Qué hago con el 2 si está en positivo? ¿Cómo pasa al otro lado? Digo, A negativo. Entonces, ¿cuánto es negativo ahí si le coloco el menos 2? ¿Cuánto vale X? Menos 3 menos 2. Les voy a dar Menos 5. menos 5. Muy bien, les voy a dar un consejo, muchachos. Dominen números negativos. En cursos superiores, incluso ahora este año, en la siguiente unidad, les vamos a preguntar muchísimo acerca de este tipo de sumas y de restas con números negativos. Así que estudienlo porque para la siguiente unidad deben estar más que preparados para hacer este tipo de sumas. Ahora la Y. Tengo menos 7, pero el menos 5 lo paso para el otro lado. Me queda menos 7 más 5. Por lo tanto, ¿qué respuesta me da aquí? Menos 7 más 5. ¿Cuánto es menos 7 más 5? ¿Cuánto es menos 7 más 5? Deberían respondérmelo rapidito. menos ¿Menos cuánto? Bien, 2. menos 2. Excelente. Eso quería escuchar. Por lo tanto, esto es el vector de traslación T y me da como resultado menos 5, menos 2. ¿Y su compañero qué respondió en la pregunta 8? ¿Qué respondió su compañero en la respuesta? Menos 5, menos 2. Menos 2. Muy bien, Eliana. Entonces su compañero tiene la respuesta totalmente correcta. Eso es traslación, muchachos. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? O si está la profesora Michelle, si quiere dar algún comentario. No, profe, la profesora Michelle no está y yo Pero no, estuvo, no sí, tengo dudas tampoco. estuvo. ¿Se entendió la clase de muchachos? Porque ahora se terminó la Estuvo. clase y tienen clase con la profesora Marcela. Los de alumnos del primero A y del primero B, si quieren. Ah, ¿Dudas de esto, de la clase de hoy?